Eh, y quise empezar este abordaje de la endocrinología por lo que llega primero, que son los signos clínicos, ¿ya? Que es lo que nota el tutor o lo que notamos nosotros cuando tenemos a nuestro paciente, ¿ya? El motivo de consulta son los signos clínicos que son más comunes. Ojo que no están todos, pero son los más comunes. Y si estos signos clínicos son los que pueden indicar que hay un problema endocrino, no son exclusivos de las enfermedades endocrinas, pero sí creo que la mayoría nos puede llevar a una enfermedad endocrina como alguno de los prediagnósticos, ¿ya? Probablemente de las cosas que más me llegan son pacientes con poliuria polidipsia. ¿Qué significa eso? Que hay un exceso de consumo de agua y un exceso de orina, de producción de orina, ¿ya? ¿Y por qué es poliuria polidipsia y no polidipsia poliuria? Porque en general lo primario es la poliuria, ¿ya? Estas enfermedades que causan esta signología, lo que más afectan es el riñón, ¿ya? Y la capacidad del riñón de concentrar orina, por distintas razones o por distintas vías. Pero lo primario es que el paciente orina más de lo normal, ¿ya? Y la polidipsia o el aumento de consumo de agua es compensatorio de eso. No es como algunos creen que el perro toma mucha agua y por eso orina mucho, es al revés. Orina mucho y por eso toma mucha agua de forma compensatoria. Hay sí polidipsias primarias, ya, pero es mucho más raro. Ahora, ¿qué es una polidipsia? Es cuando el paciente toma aprox 100 ml kilos día o más que eso. Ahora hay que tener ojo porque no siempre la polidipsia es un aumento tan grande de la cantidad de agua, ¿ya? A veces es más sutil y solamente los tutores se dan cuenta que el paciente tomaba un poco o cierta cantidad de agua y ahora subió, ¿ya? Y subió hace un tiempo. Y a veces no pasa los 100 ml kilo día, sino que es menos, pero sí relativo a lo que tomaba antes es más, ¿ya? Entonces, eso también es importante. La poliuria, en general, también es algo que se puede eh, visualizar quizás en algunos pacientes, no en todos. Hay pacientes que orinan al patio, por lo tanto los tutores no tienen idea de cuánta cantidad hacen. Ya es más fácil los perritos que, por ejemplo, hacen en pañales o en los balcones, que la gente sabe. O los perritos que hacen solamente en el paseo y los tutores se dan cuenta que en el paseo antes ha sido una poza pequeña y ahora está siendo mucho más grande. ¿Ya? Pero sí hay una cosa que nos puede indicar si la orina está más diluida que la baja densidad urinaria. Por eso es importante un urianálisis. Incluso ni siquiera un urianálisis, puede ser una medición de densidad urinaria en la clínica. Con un refractómetro, es súper simple, una gota de orina medimos densidad urinaria. Ya, entonces es una herramienta que podemos tener en la clínica que es rápido y que nos saca de la duda. Ya nos saca de la duda si es que de repente un paciente no sabemos si tiene poliuria, bueno, midamos densidad urinaria. ¿Ya? La densidad urinaria obviamente está baja cuando hay poliuria. Y el consumo de agua, bueno, hay perritos que se les puede medir cuánto toman en 24 horas. Hay otros que es imposible porque hay más perros o porque viven afuera. Pero sí es un factor súper importante y que vamos a ver después, es típico de algunas, yo diría que de varias de las enfermedades endocrinas. ¿Ya? Ahí hay una excepción que lo vamos a ver cuando veamos la enfermedad, pero la mayoría de las enfermedades que vamos a hablar se manifiesta con esto, con poliuria polidipsia. Ojo que la poliuria polidipsia, como les decía, no es solamente endocrina, ya hay muchas causas de poliuria polidipsia, principalmente la enfermedad renal, por ejemplo, ¿ya? Así que no todo perro con poliuria polidipsia tiene una enfermedad endocrina, pero sí muchos de ellos. Y bueno, los problemas del pelaje, ¿ya? Hipotricosis o alopecia, en el fondo, poco pelo, disminución de densidad o definitivamente sin pelo, ¿ya? En general se dice que la caída del pelo, o más que caída, yo diría que no es tanto caída del pelo, sino que es que no nace pelo nuevo. Entonces son perros que van de a poco perdiendo el pelo y en general es bilateral, simétrica y sin prurito, ¿ya? Es una enfermedad del folículo piloso en el fondo, pero hay excepciones.
Ya hay pacientes que no es tan simétrica, tiende a ser simétrica, pero no en todos. Ya a veces no es tan bilateral tampoco. Y el prurito puede estar asociado si es que hay una contaminación secundaria. Así que sí puede haber picazón de esta piel, pero no es por la enfermedad endocrina. En general es una contaminación secundaria o a veces coincide que es un perro atópico y que le pica. ¿Ya? Entonces hay que distinguir un poquito ahí, tener cuidado en eso, ¿ya? Pero primariamente es sin prurito. Hay perros que también se puede ver una disminución de densidad del pelaje y uno solo que tiene que preguntar, por ejemplo, un perro poodle viejo en general tiene cierta disminución de la densidad del pelaje. Y ahí hay que ir preguntando, ¿esta disminución de densidad viene hace tiempo? ¿Siempre ha sido así? Te fijas, siempre hay que determinar un poquito porque a veces es difícil saber si esa disminución de densidad es propia del paciente o es por alguna enfermedad. ¿Ya? Otra cosa que nos toca harto es que perritos que los depilan o los rasuran, por ejemplo, por cirugía o para tomar muestras, se demora mucho en crecer el pelo. Ya eso también puede ser por un problema endocrino. Y la mayoría de estas afecciones del pelo se dan en el tronco, ya en el flanco y en la cola, la típica que le dicen cola de ratón, que se da mucho en el hipotiroidismo, que es la cola peladita. Eh, es súper también típico de estas enfermedades, ¿ya? Lo otro súper común, la obesidad o el sobrepeso, ¿ya? En general hay pacientes que, bueno, en estos tiempos sobre todo, se dice que hasta 30-40% de los pacientes tiene obesidad o sobrepeso, que es harto. Yo creo que es más, pero, pero sí es una patología que uno ve todos los días, ¿ya? Y el aumento de peso puede ser progresivo, porque ya vamos a ver que algunas enfermedades endocrinas son muy, muy lentas, así que puede haber un aumento progresivo, o también hay otros pacientes que tienen un aumento de peso bastante rápido. Y el aumento hay que distinguirlo también, vamos a ver también más adelante, la obesidad, el sobrepeso multifactorial. Por lo tanto, no necesariamente todo el aumento de peso es por la enfermedad endocrina, ¿ya? Hay factores de dieta que son súper importantes y que hay que hacer una anamnesia, una historia clínica súper súper acuciosa de qué come, ¿ya? De qué come, cuánto come. Y lo otro que pasa mucho en los pacientes con enfermedad endocrina es que cuando tú haces esa anamnesis, esa historia clínica de su dieta, encuentras que es una dieta correcta, en una cantidad adecuada, que hace ejercicio, es un paciente más o menos activo, pero que no baja de peso, ¿ya? Y eso sí es un factor que determina mucho si es una enfermedad endocrina o no. Otro factor, polifagia. La polifagia también es un síntoma de varias enfermedades endocrinas, ¿ya? Hay que distinguirlo también si es que hay algo que apareció ahora o es algo que el perro o el gato tiene desde siempre, ¿ya? Porque es muy común, por ejemplo, razas como el Beagle, que son polifágicos desde siempre, desde bebés. Entonces, esa es la distinción que hay que hacer. ¿Es algo que ha estado siempre o empezó ahora? Bueno, otras anormalidades dermatológicas súper comunes que todos hemos visto probablemente, la hiperpigmentación, los comedones o puntos negros, otitis recurrentes, que es un motivo de consulta y de derivación súper importante. Ojo que la alergia o la atopia es la primera causa de otitis, no el hipotiroidismo o la enfermedad endocrina, ¿ya? Así que hay que distinguir un poquito ahí. Y bueno, lo que les decía de contaminación secundaria, la piel con varias de estas enfermedades endocrinas se pone de mala calidad, ya baja sus defensas, baja la calidad de la piel, por lo tanto hay sobrecrecimiento de las mismas bacterias o levaduras que están en la piel, o se puedan hacer contaminaciones secundarias con otras bacterias, ¿ya? Así que eso también es bastante típico de estas enfermedades. Otra sintomatología, anormalidades en crecimiento, en cachorros obviamente, cachorritos que crecen poco, que lo vemos bastante, ¿ya? Y otro que no es en cachorros, principalmente y es más común en gatos, como la acromegalia, que es una enfermedad que todavía está bastante subdiagnosticada, pero tenemos que tener más atención en ella.
¿ya? Otros signos clínicos o motivos de consulta, pero esto ya se ve en la clínica, la hipertensión o la hipotensión. Creo que en los últimos años, afortunadamente, cada vez más clínicas tienen medición de presión, ¿ya? Sobre todo clínicas más equipadas o incluso colegas que a veces van a domicilio y miden presión. Creo que es súper importante y deberíamos hacerlo siempre, ¿ya? Muchas enfermedades endocrinas tienden a causar hipertensión arterial, ¿ya? Tenemos el síndrome de Cushing, por ejemplo, o el hipertiroidismo. Pueden cursar con hipertensión arterial y si no la medimos no nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Y es súper importante darse cuenta porque hay que tratarla. Muchas veces con el tratamiento de la enfermedad mejora, pero otras veces los pacientes se quedan hipertensos. Entonces es súper importante, como les decía, detectarla y tratarla. Y la hipotensión al revés también puede pasar en algunos pacientes, por ejemplo, el síndrome de Addison. Son pacientes que incluso en clínica estresados no logran tener una hipertensión o subir la presión. Entonces también es súper importante tener claro que hay que medir la presión, ¿ya? Otros signos más inespecíficos, debilidad, temblores. Yo he tenido pacientes con Addison que su una única sintomatología, por ejemplo, es que tiembla mucho. Otros pacientes con debilidad, con un montón de patologías, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, Addison, que tienen debilidad. Ahí también hay que diferenciar un poco si la debilidad viene por esta enfermedad o por otra cosa, ¿ya? Y bueno, varios hallazgos al examen clínico principalmente, como bradicardia, ya los pacientes hipotiroides, los pacientes con Addison tienen la frecuencia cardíaca lenta, ya. Arritmias, sí, eso a veces es más difícil detectarlo, pero se puede detectar. En un examen cardiológico eso sí que se detecta. Y algunas otras cardiopatías un poco más severas, como por ejemplo les pasa a los gatitos hipertiroides que pueden tener cardiopatía. ¿Ya? Entonces es súper importante también ver todo el sistema cardiopulmonar en los pacientes endocrinos, que es una parte también de todo el examen. Otra sintomatología súper común, el jadeo. El jadeo, sobre todo en pacientes con síndrome de Cushing, exagerado, constante. Te dicen los tutores, pasa jadeando, jadea en la noche, jadea sin calor, jadea acostado, ¿ya? Así que eso también hay que tener ojo de ese signo clínico. La hipotermia, que puede ser desde la temperatura levemente baja, crónica en un paciente, por ejemplo, hipotiroideo, o puede ser una hipotermia severa, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con crisis addisoniana, ¿ya? Así que eso también es un factor importante. Signos neurológicos variados. Puede haber síndrome vestibular, convulsiones. Las convulsiones ahí hay varias causas, pero sí una de las cosas que hay que chequear cuando hay convulsiones es la parte endocrina, ¿ya? Y ahí, bueno, lo vamos a conversar en el hipotiroidismo, pero ojo con medir al tiro las hormonas T4. Las hormonas T4 son súper sensibles a todo esto, no hay que medirlas de inmediato, ¿ya? Y bueno, otra causa de derivación súper importante, sobre todo de los colegas etólogos, son cambios en comportamiento, ¿ya? Perros que se han vuelto agresivos, hiperexcitables, o al revés, que están apáticos, ya que no quieren ya jugar, que no se levantan, no quieren salir a pasear, y diversas alteraciones en la función cerebral que también nacen de esta disrupción del sistema hormonal. Es también una causa o un motivo de consulta importante. Y bueno, las alteraciones en los exámenes, una vez que uno tiene la sospecha de que algo está pasando, uno tiende a hacer exámenes de sangre, exámenes de imágenes principalmente, ¿ya? Y ahí hay muchas alteraciones y no todas son específicas. En general, lo típico es alteraciones en colesterol y triglicéridos, ¿ya? Muy, muy común en casi todas las patologías endocrinas. También aumentan por otras razones, pero en general hay una razón primaria, ¿ya? Endocrina. Eh, Toda la parte hepática tiende también a dañarse o a inflamarse con las patologías endocrinas, así que alteraciones en eso también es una causa de consulta o de preocupación y de decir, acá está pasando algo endocrino, ¿ya? Hiperglicemia. No solamente la hiperglicemia severa de la diabetes, pero una hiperglicemia leve también puede indicar que hay una resistencia a la insulina, por ejemplo,
y que algo está pasando. Entonces también eso nos lleva un poco a pensar en algún problema hormonal. Alteraciones en electrolitos, sodio y potasio principalmente en pacientes con Addison, que lo vamos a ver después. Ojo con los electrolitos, que es súper importante. Deben ser medidos para una buena interpretación en pacientes sin fluidos, previo a fluidos, ¿ya? Siempre es bueno de repente cuando un paciente llega con alguna crisis, tratar de tomar una muestra previa a fluidos, ya sea para electrolitos o para otros parámetros, pero es bueno siempre tener una muestra, ¿ya? Porque obviamente una vez que uno pone suero, se alteran, ¿ya? Y no son lo real con lo que llegó el paciente. Y bueno, alteraciones calcio-fósforo, que es todo otro mundo y no son tan comunes, pero sí hay ciertas alteraciones que nos pueden indicar un problema endocrino, no solo endocrino, puede ser un problema renal, etcétera, pero sí nos llegan pacientes con alteraciones calcio-fósforo que creo que son bien complejas, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Y afortunadamente no son tan comunes, ¿ya? Y bueno, imágenes ahora que tenemos afortunadamente también un gran número de pacientes que tiene por lo menos una ecografía abdominal, ¿ya? Encontramos muchas cosas, ¿ya? Ahí hay que empezar a dilucidar un poco cuáles son las cosas importantes y cuáles no, porque de repente uno hace una ecografía y salen mil cosas, entonces hay que aprender un poco a interpretar, a dar prioridad, a ver qué es esperable o no. Entonces tenemos muchas anormalidades. La vesícula biliar es una de las órganos, estructuras que más se afecta con la enfermedad endocrina, desde el barro biliar, que es un poco de sedimento, hasta el mucosele, que ya es un sedimento adherido, feo, que tiene varios riesgos, incluso de ruptura, obstrucción, colecistitis, que es la inflamación de la vesícula. Hay también cálculos que no son tan comunes, pero a veces hay. Entonces las enfermedades de la vesícula biliar son bien, y bien importantes y bien comunes en nuestros pacientes. Así que es algo que hay que estar ahí mirando y que la ecografía es el método que nos permite diagnosticar o revisar y controlar esto. El hígado probablemente es lo más afectado por las patologías endocrinas. Lo más común es que encontremos un hígado graso o esteroidal, que a veces es difícil, eh, y que me perdone algún ecografista que haya por acá, pero a veces no es tan fácil distinguir si es graso o esteroidal. En general hay una hepatopatía infiltrativa, a veces dicen. Entonces ahí también hay que saber ver un poquito de qué estamos hablando. Nunca es tan específico, pero sí hay una inflamación de hígado, ¿ya? La adrenomegalia, que es el crecimiento de las glándulas adrenales. Vamos a hablar de ellas un poquito más adelante. También es algo súper usual, ¿ya? Calcificaciones en distintos órganos también nos dicen que algún trastorno hay. Y bueno, obviamente cualquier masa en las adrenales, en el páncreas, las masas de hipófisis se ven por resonancia, ¿ya? Y tiroides y paratiroides se ven por ecografía de tiroides, de cuello. Así que también eso lo vamos a revisar. Pero en el fondo, esas son las cosas más comunes que encontramos en los exámenes de un paciente con alteraciones de hormonas, ¿ya? Y aquí le hice un mini resumen de cuáles son los exámenes básicos que tenemos que tener para poder empezar a tener un diagnóstico, ¿ya? Hemograma, obviamente. Ojo que tiene que ser idealmente con frotis, ¿ya? Los hemogramas automatizados son súper buenos por la rapidez que tienen, pero hay patologías que requieren tener un frotis, así que es súper importante idealmente un frotis. Perfil bioquímico, el típico que está súper bien, pero por favor la glucosa con fluoruro, ¿ya? Los que me conocen saben que es un tópico que me molesta a veces. ¿Por qué? Porque un perfil bioquímico con una glucosa sin fluoruro no se puede interpretar bien. Y les explico a los que no son colegas, la glucosa se tiene que poner la muestra, para medir la glucosa se tiene que poner la muestra en un tubo especial. Si uno la pone en un tubo común y corriente, los glóbulos rojos, los eritrocitos, con su metabolismo, hacen que mientras pasa la hora en ese tubo, cuando la muestra no se procesa al tiro, vayan consumiendo la glucosa. Ya nosotros podemos tener en unas 5 o 6 horas una disminución de la mitad del valor de glucosa, ¿ya?
sea, significa que si yo tomo la muestra, la dejo ahí, viene al laboratorio en 2 horas más, se la lleva, la procesan y pasan 5 o 6 horas, el valor de glucosa va a estar súper alterado, ¿ya? Si es que no está en el tubo. En cambio, en un tubo con fluoruro, que es el tubo gris, hace que esa glucosa se conserve y el valor que esté ahí sea el correcto del paciente, ¿ya? Entonces, de repente, a veces no importa tanto, ¿ya? Pero puede llevar a error de repente. Por ejemplo, ver una glucosa muy baja, ¿ya? Nos puede llevar a pensar que tiene una hipoglicemia. O al revés, en pacientes que tienen la glucosa a lo mejor un poco alta, puede estar normal, porque va a bajar falsamente. Entonces es súper importante que se tome la glucosa con fluoruro. Ahora, los que tienen máquinas en las clínicas, es más fácil, ahí se puede tomar en otro tubo porque se procesa al tiro, ¿ya? Pero si no se procesa al tiro, si se va al laboratorio, hay que tomarla con fluoruro sí o sí, si no, no sirve, ¿ya? El perfil lipídico, afortunadamente, lo estamos pidiendo más. La gracia que tiene el perfil lipídico es que te da el colesterol total, te da el detalle, sobre todo HDL, LDL, ¿ya? Y te da los triglicéridos. Así que eso siempre hay que pedirlo idealmente, ¿ya? La ecografía abdominal yo la pido siempre y le pongo, de hecho, en la orden con medición de adrenales. ¿Por qué? Porque me interesa el número, ¿ya? Más que el informe me diga que están normales, me interesa el número, porque así lo puedo interpretar yo, ¿ya? Así que hay que pedirle a los colegas que hacen ecografía que las midan. Miden el intestino, miden el riñón, miden un montón de cosas, midan adrenales, ¿ya? Es una información súper importante, incluso si están normales, me sirve saber si en un examen estaban de tal tamaño y yo le hago una eco en 2 meses más y están normales, pero están más grandes. Ya, eso es un factor que hay que tener en cuenta. El ureanálisis creo que es un examen que no hacemos tanto, ¿ya? Porque en general se trata de hacer por cistosíntesis. El ureanálisis no necesariamente se tiene que hacer por cistosíntesis, ya se puede hacer por que lo recolecte el tutor en la casa, en un frasco, en un recipiente. No es necesario a menos que haya urocultivo, ya, pero se puede tomar en la casa, se puede tomar en la clínica, fuera, sin tener que puncionar. Y creo que es un examen súper útil, ya como les decía, la densidad urinaria, medir la relación proteína-creatinina en orina, que también en varias enfermedades está alterada. Y bueno, T4 total y TSH, que la verdad es un examen más específico, pero en general se está haciendo bastante de rutina, sobre todo en pacientes senior, que creo que es un examen también importante. Y lo que va abajo, siempre hay que tener una presunción diagnóstica. ¿Por qué? Porque la idea es yo como médico pensar qué creo que tiene mi paciente, para dónde va esto, y ahí tomar los exámenes. No al revés, no tomar los exámenes y de ahí pensar qué puede tener. No sé si me explico. En el fondo, no pidamos exámenes porque no sabemos qué pasa y queremos ver si pasa algo. Al revés, sospechemos que algo está pasando y qué está pasando o por dónde va esto y según eso pedimos los exámenes que son necesarios, ¿ya? Eh, es una súper buena forma de abordar al paciente. Y para terminar un poquito esta parte, cosas que creo que son importantes de decirlo, ¿ya? Uno trata al paciente, no trata el examen, ¿ya? Y es un poco relacionado a lo que les decía al inicio. Es calidad de vida. Yo no trato un número, trato a un paciente. Por lo tanto, el tratamiento se debe ajustar al paciente, no al número, no al examen. ¿Ya? Súper importante. Y relacionado con lo mismo, ¿ya? Hay que interpretar los exámenes. Cualquiera, hasta uno, cuando se va a hacer exámenes, toma un examen y ve el número y ve el rango y dice, ya, esto está alterado. El punto es por qué está alterado. ¿Qué significa que está alterado y para dónde nos lleva? ¿Ya? ¿Por qué se puede alterar este valor? Entonces hay que interpretar el examen, no hay que leerlo, ¿ya? Hay que interpretarlo. Y eso es súper importante. Y como dicen por ahí, algunos les gusta mucho a los médicos humanos decirlo, eh, en general siempre hay que irse por lo más probable, ¿ya? No nos metamos a pensar en las enfermedades más extrañas
sino que siempre empecemos por lo más común, lo más probable, descartamos eso y después nos vamos a las cosas más rebuscadas, ¿ya? Sobre todo porque de partida los recursos nunca son ilimitados, por lo tanto uno tiene que priorizar. Y al priorizar uno tiene que elegir qué es lo más común. Si tengo todo este cuadro, lo más común es esto, nos vamos por ahí, ¿ya? Entonces, abordamos eso, tratamos de diagnosticar eso. Si eso no es, nos vamos por otras cosas menos comunes, ¿ya? Pero en el fondo, lo que quiero decir, siempre hay que tener un prediagnóstico, una presunción diagnóstica, y eso tiene que ser lo más probable según todo lo que yo tengo, ¿ya? Después nos vamos por lo más extraño.